Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema: algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea a perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. En el vídeo de hoy lo que vamos a presentar es una breve introducción, un análisis muy general, pero que puede ser interesante, sobre una teoría que se está poniendo muy de moda, una teoría que es de mucha actualidad, que se llama transhumanismo. Pues vamos a hablar hoy efectivamente del transhumanismo. Lo que vamos a hacer es presentar la teoría, explicar qué es lo que defienden los autores que son transhumanistas y luego también presentaremos las críticas que se les suele hacer a esta corriente de pensamiento. Primer punto, ¿qué es el transhumanismo? Vamos a ir primero a dar una definición, como siempre. Muy importantes las definiciones para saber de qué estamos hablando ya desde un principio. Una definición general que luego vamos a ir precisando. Bueno, pues el transhumanismo es un movimiento de carácter humanista y de carácter futurista. Ya tenemos dos ideas claves. Se presenta a sí mismo como un movimiento de carácter humanista. ¿Por qué? Porque se va a centrar toda su filosofía, todo su pensamiento va a estar centrado en la importancia del individuo, en la importancia del ser humano concreto. Por lo tanto, ellos mismos se presentan como una corriente humanista. ¿Y por qué futurista? Futurista porque se le va a dar una importancia capital, se le va a dar gran importancia a las nuevas tecnologías. Es decir, lo que se va a intentar en esta teoría es aplicar, vamos a poner así una flechita como siempre, vamos a empezar con los dibujitos, aplicar las nuevas tecnologías al individuo concreto. Eso va a ser la clave. Ahora, vamos a dar un intento de definición. Ya tenemos dos características, es humanista y futurista. Bueno, pues un intento de definición sería: el transhumanismo es la teoría que defiende utilizar las nuevas tecnologías para el mejoramiento humano, pero no solo el mejoramiento humano, sino además la creación de una nueva especie. Así pues, ¿cuáles son sus características? Primero, utilizar nuevas tecnologías, ya lo hemos dicho. ¿Para qué? Para mejorar, esto es muy importante, esta palabra, el mejoramiento de la especie. Y acabar ¿en qué? Con estas dos cosas, acabar en una nueva especie humana. O mejor aún, una nueva especie que vaya más allá, de lo humano, transhumana. ¿Por qué hemos subrayado mejoramiento? Porque lo primero de todo es distinguir entre mejoramiento y, por ejemplo, la medicina. ¿Qué es lo que pretenden los transhumanistas? Los transhumanistas pretenden utilizar las nuevas tecnologías. Ahora vamos a ver cuáles. En concreto van a ser fundamentalmente la inteligencia artificial, la cibernética, la informática, para entendernos, y la segunda de todas, la ingeniería, la biotecnología, fundamentalmente la ingeniería genética y los fármacos, los nuevos fármacos, la farmacopea, a ver si lo digo bien. ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad no es curar como en la medicina, sino mejorar a la especie. Vamos a poner un ejemplo para distinguir medicina de transhumanismo, que es muy importante que lo distingamos desde el principio. Yo, como todo el mundo está viendo en estos vídeos, llevo gafas. Ahí estoy. Se ve mi prestancia, elegancia y mi simpático cuerpo y tal. Bueno, yo estoy aquí. Yo llevo mis gaficas. Ahí estoy. ¿Por qué llevo mis gafas? Porque soy miope.
Bueno, aparte de más cosas, yo soy ya un compendio debido a la edad de determinadas cosas. Si yo mañana podría, por ejemplo, ya existe esa posibilidad, podría ir al médico, al oftalmólogo, y que me opere. Me opera. Me hago una operación. ¿Y qué ocurre? Que en esa operación ya me puedo, después de esa operación, me puedo quitar las gafas. Ya vería bien. Bueno, pues ya estoy. Ahí estoy. Pero sin gafas. ¿Qué es lo que ocurriría ahora? Bueno, pues lo que ocurriría ahora es que yo no he mejorado la especie, puesto que yo vería ahora como todos. Es decir, vería la luminosidad normal para la especie humana. Vería la lejanía normal para la especie humana. Vería la precisión normal para la especie humana. Es decir, no me mejora la especie, me hace volver a la condición natural de la especie humana. ¿Qué sería un mejoramiento? ¿Qué sería un transhumanismo? Que yo, vamos a imaginar, introduzco un microchip en los ojos, vamos a imaginarlo, por un momento, ahora vamos a poner ejemplos reales, o ejemplos que se están poniendo como reales, y entonces yo puedo ver a muy escasa luminosidad donde ningún otro ser humano podría ver por condiciones naturales. Por ejemplo, puedo ver tanta oscuridad como los gatos. Yo podría ver mucha más lejanía que solo un ser humano sin esta intervención de nueva tecnología necesitaría unos prismáticos. Yo, sin embargo, lo vería a simple vista. Yo podría, por ejemplo, ver objetos minúsculos, vamos a imaginar, podría ver objetos hasta ahora microscópicos con esta nueva operación. ¿Qué ocurre entonces? Que sí, que he mejorado. Y esto es el transhumanismo, es decir, ya no soy humano, sino que estoy más allá de lo humano. Esto sería, en una idea general, la vamos a ir precisando, el transhumanismo. ¿Y cuáles van a ser estas nuevas tecnologías? Estas nuevas tecnologías van a ser fundamentalmente dos. Hay dos grandes, digamos, escuelas o dos grandes ideas sobre qué tecnologías nos van a ayudar a esta transformación de la especie humana, que van a ser, por un lado, ya lo hemos dicho, la informática, la cibernética, la inteligencia artificial, y, por otro lado, la biotecnología. Esas van a ser las dos grandes utilizaciones tecnológicas para esta transformación de la especie humana. ¿Cómo va a ser la cibernética? La cibernética va a ser el empleo de todos los medios informáticos para, fundamentalmente, a través de implantes, realizar una unión ser humano-máquina y generar una nueva realidad que sería lo que se denomina el cyborg. Ahí está. Yo me transformaría ahora con estos implantes que hemos dicho, que ya no me hacen dejar de ser miope, sino superar lo que es lo normal en los seres humanos, sus niveles de perfección, en este caso concreto, pues yo sería un cyborg. Es decir, a través de implantes de inteligencia artificial, a través de implantes de informática. Yo sería un cyborg. ¿Cómo sería con la biotecnología? Fundamentalmente, con, en primer lugar, básico, lo más importante, la ingeniería genética, es decir, manipulando los genes. Yo adquiero nuevas posibilidades a través de la manipulación de los genes. Ahora vamos a ver muchos ejemplos. Segundo lugar, con la
farmacopea con los fármacos, es decir, a través de una serie de productos químicos que yo introduzco en mi cuerpo y logro ciertos objetivos. Esta cada vez se está defendiendo menos porque, claro, sería un mejoramiento normalmente relacionado con un tiempo determinado y entonces, lógicamente, la ingeniería genética es desde el principio. Aquí entraríamos en un proceso de tomar una medicina permanentemente y a través de las prótesis donde se uniría con el fibor, es decir, prótesis que no me permiten realizar lo que otro ser humano puede hacer. Vamos a imaginar, ya se están implantando manos o brazos, hasta el antebrazo, ya existe esta posibilidad en la cual los sujetos que han perdido la mano o el brazo adquieren una prótesis que les permite actuar prácticamente como una mano. Se está haciendo ya. Esto no sería transhumanismo porque no mejora la especie, sino que serían prótesis que nos llevarían más allá de lo que es normal en la especie. Por ejemplo, una prótesis, vamos a imaginar un elemento muscular en las piernas que nos permitiera correr, pues en vez de a 30-35 km por hora, que es lo máximo que alcanza un ser humano en un sprint, un ser humano, digamos, en condiciones normales, a lo mejor un velocista alcanza 40 km por hora, pero bueno, en 100, 200 metros a lo sumo, pues nos permitiría correr a lo mejor a 60 km por hora durante 1 hora o 2 horas. Serían prótesis. Así que ya tengo estas nuevas tecnologías. Fundamentalmente, repetimos, cibernética y biotecnología. Y ahora, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo aplico yo esto? Es decir, ¿qué es lo que yo intento? ¿Por qué yo hago esto? Pues esto yo lo hago, primero vamos a ver por qué, y luego vamos a ver en dónde. ¿Por qué lo hago? Y dicen los transhumanistas. Pues muy fácil. Lo hago primero porque tengo una obligación moral. Primer punto. Porque tengo una obligación moral. ¿Cuál es mi obligación moral? Mi obligación moral es, como tengo la posibilidad, ir más allá de lo que es humano. Vamos a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. El parto, en la especie humana, biológicamente hablando, es un parto doloroso. Tiene que ver con el problema que se produce al ser bípedos y entonces la cadera tiene que tener una determinada forma y un determinado tamaño que hace que el canal del parto se reduzca y entonces provoca gran dolor y además se convierte en muy peligroso en comparación con otras especies animales. Nos parecería a todos perfectamente plausible. Cuidado, que con esto hubo un debate muy importante con el tema de los anestésicos. Hubo un debate muy importante en el siglo XIX. Yo les recomiendo que ustedes lo busquen por internet porque es muy divertido verlo. Pero a todos hoy en día nos parece normal que, por ejemplo, cuando una mujer esté de parto, se le aplique la epidural, que le evita un gran sufrimiento. Es decir, él sigue doliendo porque las contracciones tiene que haberlas, creo que es hasta un punto determinado. Yo en esto no soy un experto. Pero, sin embargo, ¿qué ocurre? Nos parecería a todos una obligación moral que el dolor desaparezca. Pues estos te dicen, claro, pero es que hay más. Ahora que podemos, hay una obligación moral ¿de qué? De ir más allá de nuestro mero confinamiento biológico. Primer punto. Por una obligación moral. Segundo punto. Por libertad. Es decir, si yo puedo mejorarme, ¿por qué no voy a hacerlo? Claro, porque me da mayor libertad. Cualquier nueva capacidad me da una mayor libertad de acción. Me permite hacer más cosas. Así pues, una obligación moral, un desarrollo ¿de qué? De la libertad. ¿Y por qué dicen esto? Porque te están diciendo, es que mire usted, hay un problema, que es que ustedes están diciéndonos que lo humano, te dicen los transhumanistas, cuidado que los transhumanistas no son unos locos ni son unos tontos, te están diciendo, es que usted está confundiendo lo humano con lo biológico. Claro, por eso usted me dice que el límite de lo humano es el límite de lo biológico, el límite del humano es el límite que ha establecido, en este caso concreto, la evolución de las especies.
Y yo le digo, no, 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 no. Lo humano no es lo biológico. Lo humano tiene la posibilidad de ir más allá de lo biológico. Es decir, lo biológico es un límite, pero no es el límite último de lo humano. Lo humano va más allá de lo estrictamente biológico. Vemos aquí que hay un pensamiento detrás de todo esto, que esto no es una locura, no es un juego de ciencia ficción solo, sino que por eso es una escuela filosófica, porque lo que te están diciendo, y esta es la clave, lo que te están diciendo es, mire usted, si usted no defiende el transhumanismo, lo que usted me está diciendo, nosotros siempre que hacemos un vídeo, ya saben ustedes, hablamos como si estuviéramos de acuerdo con la corriente que estamos explicando, lo que ustedes me están diciendo es que un ser humano tiene que reducirse a lo biológico. Bueno, pues aténgase a las consecuencias. Quite, por ejemplo, la medicina, quite, por ejemplo, la viruela. Es decir, ¿qué hemos hecho con la viruela? Hemos exterminado la viruela de la faz de la Tierra. ¿Qué estamos intentando hacer con el COVID? Exterminarlo. Bueno, pues si lo humano es igual a lo biológico y ese es su límite, ¿por qué se vacuna usted? Es decir, vemos aquí un juego, ¿no? Una argumentación perfectamente racional. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no, pero la argumentación existe, no es una locura. Así que, ya sabemos que es utilizar las nuevas tecnologías, en concreto la cibernética y la biotecnología, para el mejoramiento de la especie, no para la cura, para el mejoramiento. Esto es muy importante. ¿Y por qué? Porque tenemos una obligación moral de desarrollar la libertad, puesto que lo humano no se reduce a lo biológico. Esto sería el fundamento. Ahora, ¿en qué aspectos vamos a hacer esta aplicación? ¿En qué aspectos fundamentales? Claro, alguien podría decir, bueno, pues vamos a ver cómo esto lo vamos a hacer. Pues en 3 aspectos fundamentales. Vamos allá. Van a ser en el aspecto de la longevidad, en el aspecto de la inteligencia y en el aspecto del bienestar. ¿Qué es lo que buscan los transhumanistas? Buscan vivir lo más posible, o la inmortalidad, ahora lo vamos a contar, aumentar exponencialmente la inteligencia humana y aumentar el bienestar de todos y cada uno de los seres humanos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a contar ejemplos en cada una de las medidas, ejemplos que se proponen los propios transhumanistas en cada uno de estos puntos, para que se pueda ver cómo está el esquema intelectual de este grupo. Pues vamos allá. La longevidad. Vamos a ver. Primer punto, te dicen, bueno, lo primero de todo es, y esto sí que realmente se está dando en la longevidad, es aumentar la esperanza de vida. Miren, en el siglo XX, a principios del siglo XX, la esperanza media de vida era de 40 años. En España, aquí donde yo soy de España, en concreto en Madrid, y hago los vídeos en Madrid, pero bueno, ustedes pueden buscar en sus respectivos países y verán que más o menos estaba por ahí la esperanza de vida de casi todos los países, ¿no? 40 años. Ahora mismo en España nos situamos en el siglo XXI, estamos a principios del siglo XXI, la esperanza de vida está en torno a los 83, 84, vamos a poner 83, porque también hay más esperanza de vida, como todo el mundo sabe, de las mujeres que de los hombres. Pero bueno, vamos a poner 83. ¿Qué hemos hecho en 100 años? Duplicar la esperanza de vida. ¿Cómo? No afectando el límite biológico, te dicen los transhumanistas, lógicamente. No, es que ustedes no han afectado el límite biológico. ¿Ustedes qué han hecho? Han generado unas estructuras médicas, sanitarias, cuidado, higiénicas, muy importantes, de bienestar personal, muy importante. Yo, por ejemplo, siempre les digo a mis alumnos una cosa: pensar que sois, por primera vez en la historia de la humanidad, abrís un aparato y os sale agua. Y no solo sale agua, sino que os sale agua fría
o caliente. Claro, esto es asombroso. Ustedes imagínense que viniera cualquier persona anterior a nuestra época y viera nuestras casas donde quien más, quien menos, tiene agua fría y caliente. Esto es asombroso. Así que ya tenemos, primero, aumentar la esperanza de vida. Esto ya se está consiguiendo, ¿no? Segundo, que es más interesante, la inmortalidad. Vamos a poner dos ejemplos de cómo se podría alcanzar la inmortalidad. Aquí ya sí que tenemos que decir que estos son predicciones de futuro, es decir, no existe pruebas concluyentes de que esto pueda ser así, luego lo vamos a ver en las críticas que se les hacen a los transhumanistas. ¿Cómo puedo yo conseguir la inmortalidad? Yo ahora ya no estoy buscando aumentar la esperanza de vida solo, que a lo mejor yo podría poner, vamos a imaginar, en el siglo XXII, vamos a imaginar, yo podría ponerla a lo mejor en 100 años. No estoy en esto solo, sino que estoy en otra cosa. Estoy en la inmortalidad. Es decir, no morir. ¿Por qué nos tenemos que morir? Claro, morirte es una negación de la libertad. Y dicen los transhumanistas, ¿y por qué me tengo que morir? Vamos a intentar no morirnos. Y vamos a intentarlo de dos formas. Hemos dicho, hay dos tecnologías, cibernética y biotecnológica. Esto que voy a contar, repito, no se está dando actualmente. Y de hecho, hay una crítica, que luego lo vamos a ver, repito, que es que esto es ciencia ficción. Esto no se va a poder producir nunca. Especialmente la primera que voy a contar. Y te dicen, bueno, pues vamos allá. ¿Cómo vamos a lograr superar la inmortalidad a través de la informática, a través de la cibernética, a través de la inteligencia artificial? Vamos a poner cibernética. Pues muy simple, mire, te dicen. Toda la información de lo que usted es está en su cerebro. Es decir, usted es lo que es por su cerebro, por la información que está en su cerebro. Y esa información está en un factor eléctrico y químico, no electroquímico. De hecho, ustedes saben que las neuronas se comunican electroquímicamente. Así pues, ¿yo qué voy a hacer? Te dice. Muy fácil. Voy a ponerle a usted, esto lo vamos a contar así un poco como en plan graciosillo, pero es una cosa que es bastante seria. Usted todos los días, una vez a la semana, bueno, cuando usted lo desee, se va a descargar el contenido de su cerebro, parecen los dibujos animados, no aquello cuando se hacían experimentos de sabios locos, en un ordenador, en la nube, por ejemplo. Usted se lo descarga en su nube. Y usted un día, esto lo hace pues cada semana, pues se muere. Le da un ataque, ¡ay, que me muero! Y se muere, ¡pum! Ojo, usted está aquí. Porque hemos partido de que usted es la información que está en su cerebro. Claro, ustedes pueden decir, pero yo soy más, lo vamos a ver luego. Pero claro, ahora yo estoy aquí. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, podría hacer dos opciones. Opción A. Yo tengo un clon. Y entonces, ¿qué hago? Al clon le hago la operación inversa. Si esto ha sido de mi cerebro al ordenador, con el clon lo hago al revés. Voy del ordenador, perdón, que lo he pintado mal, disculpen. Voy del ordenador a mi cerebro. Y descargo la información que había en el ordenador en ese clon. Y ahora ese clon, chan, 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 vuelvo a ser yo. Ya está. Yo, el PC, el ordenador, para entendernos, y yo. Y soy inmortal. Pam, 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 pam. Primera posibilidad. Segunda posibilidad. Esta sería la posibilidad A. Segunda posibilidad, la B. Yo, en este ordenador, sigo existiendo en lo que se va a llamar metaverso. Es decir, en un mundo informático puro y duro. Ese mundo informático
Alguno estará pensando, esto me suena a mí todo a Black Mirror, efectivamente, por ejemplo, ¿no? Es una serie que trata mucho estos temas del transhumanismo. Pues en este mundo informático yo sigo vivo. ¿Y ahí qué ocurre? Que me voy encontrando a todas las personas que han muerto, pero han hecho esto, y a todos los vivos, que ahora mismo están vivos en dos planos, el informático y el físico, el natural, para entendernos. Y yo estoy ya solamente aquí, pero sigo vivo, con una capacidad de ¿qué? De seguir viviendo. Soy inmortal. Así que tendría dos inmortalidades. Dos posibilidades de inmortal. Y hay otra, B, la informática. Perdón, la de la informática la hemos visto, la de la biotecnología, disculpe. La biotecnología. ¿Cuál sería? Sería la de el que, en este caso concreto, la aplicación de la ingeniería genética. Ahí está, la ingeniería genética. Esto que voy a contar es cierto, ¿eh? Esto lo pueden ustedes buscar por internet, es absolutamente cierto, no me estoy inventando nada. Esto no es cierto actualmente, ¿vale? Esto sería un proyecto. Esto que voy a contar existe realmente. Hay una medusa que es muy interesante y que se está investigando mucho. Ahí está la medusa, que tiene esta curiosa faceta. La medusa nace y crece. Va cumpliendo años, ¿no? Va a su cumpleaños, la Bob Esponja está allí, qué bien, te lo pasa. Patricio también, por supuesto, como no va a estar, Calamardo está enfadado, como siempre. Bueno, está allí la medusa tan tranquila. Va cumpliendo años, y llega un momento en el cual la medusa, vamos allá, al cumplir una determinada edad, deja de cumplir años y vuelve hacia atrás en el proceso. Madura, y de pronto vuelve hacia atrás. Y se vuelve a transformar en medusita, para entendernos. Y cuando llega aquí, ¿qué hace? Pues otra vez. Y otra vez. Es decir, ¿cómo es la medusa? Salvo por enfermedad o por accidente o porque un depredador la mate, la medusa es inmortal. Esta inmortalidad se debe a factores genéticos. Luego la idea sería, aquí ya no es lo que estoy contando, ya no se está dando actualmente, sería el proyecto, esto es real, lo de la medusa. ¿Qué haríamos? Coger los genes determinados, para entendernos, de la medusa, que la hacen esa operación, y manipularlos, introducirlos en un ser humano de determinada manera. Y entonces el ser humano podría parar el proceso de envejecimiento. El envejecimiento para los transhumanistas no es un factor necesario, recordemos, porque los límites del humano no son los límites de lo biológico, sino que es como si fuera una enfermedad. Así que ya tendríamos la longevidad. Segundo, la inteligencia. Ya hemos hecho la longevidad, la inteligencia. ¿Qué sería? Igual. O bien, a través de implantes cibernéticos que se situarían en el cerebro y que me permitirían aumentar, por ejemplo, mi nivel de cálculo. Vamos a poner ejemplo más simple, ¿no? Ustedes saben que los ordenadores calculan mejor que los seres humanos. Pues aumentar mi nivel de cálculo, o por ejemplo, aumentar mi capacidad memorística. Pues entonces, ¿qué ocurriría? A través de la cibernética mejoraría mi inteligencia. O a través de la biotecnología con ingeniería genética. Yo consigo comprender cómo el código genético funciona de acuerdo al modelo de inteligencia. Vamos a poner un ejemplo. También esto es proyecto, es decir, ya no estamos hablando de lo que vamos a contar si es real, pero luego sí vamos a hablar del proyecto. Como todos ustedes saben, el síndrome de Down, que implica una deficiencia intelectual, tiene que ver con la genética, ¿no? Es un factor genético. Pues del mismo modo yo podría manipular la genética para conseguir lo contrario.
En vez de un déficit intelectual, una superación intelectual. Así que ya tendría los dos elementos con la inteligencia. O con fármacos. Ya digo que la versión fármacos es la que más se está abandonando actualmente, pero todos conocemos muchos estudiantes que desgraciadamente, y esto sí que hay que decirlo así, desgraciadamente están empezando a tomar fármacos. Por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos esto es un caos. Están empezando a tomar fármacos para mejorar su capacidad intelectual en vistas a los exámenes. Eso es un desastre. Cuidadito, ¿eh? Esto no estarían de acuerdo los transhumanistas, porque te dirían, oiga, que tenga usted cuidado, que los fármacos actuales no están pensados para esto. Claro, pero sería un desarrollo de la inteligencia. Y el bienestar. Hemos hablado antes de la anestesia. La anestesia que nos ha producido una capacidad médica que no teníamos y que nos permite, ¿qué? Desarrollar una serie de operaciones que, si no, imagínense ustedes cómo serían. Hemos puesto el ejemplo del parto, pero podemos poner cualquier ejemplo de operación, ¿no? Incluso ir al dentista. Pues, ¿qué ocurriría? Sería el bienestar. Miren cómo hoy en día, por ejemplo, las depresiones, y este tema es, por cierto, voy a hacer un breve paréntesis, estamos hablando de depresiones de verdad, no lo de estoy triste, sino depresiones médicas y correctamente diagnosticadas. Es decir, depresiones reales, depresiones de verdad, no la tontería esta de estoy triste, me voy a tomar una anfeta. No, mire usted. Estamos hablando de depresiones reales, las depresiones médicas diagnosticadas correctamente. ¿Qué ocurre? Se curan con psicofármacos. Pues esta gente te está diciendo, bueno, a lo mejor podíamos conseguir un absoluto bienestar a través de ¿qué? O de implantes cibernéticos, por ejemplo, que yo en cualquier momento pueda trasladarme a través de un implante cibernético a un metaverso, a un universo informático. Un metaverso es un universo informático, ustedes lo conocerán por el proyecto este que hay en Facebook. Pues un metaverso, o bien que yo, por ejemplo, a través de una ingeniería genética, erradique los elementos básicos de la tristeza o de la melancolía. Alguno estará pensando, esto es horrible, no lo dudo. Cuidado que nadie está diciendo, estamos de acuerdo, siempre en nuestros vídeos presentamos la teoría como si defendiéramos lo que la teoría nos expresa. Y en el fondo, ¿qué es lo que buscan todos estos aspectos? Lo que buscan todos estos aspectos es ¿el qué? La felicidad. Aquí viene algo muy importante. Claro, si repetimos, que es muy interesante, si el límite de lo humano no es el límite de lo biológico, aquí lo tenemos, yo podré emplear toda serie de productos no biológicos, es decir, no naturales, para mejorar mi longevidad, mi inteligencia y mi bienestar. Y por lo tanto, aumentar mi felicidad. Y eso se convierte en una obligación moral. Tenemos aquí todo un panorama filosófico. Podemos estar de acuerdo o no, pero no es un grupo que sea un conjunto de locos que van por la vida diciendo tonterías de dibujos animados. Es un programa filosófico. Y además, ellos insisten en algo más, que va a ser un punto que lo vamos a tratar muy rápidamente, porque ya vamos a pasar a las 3 críticas fundamentales que se les hacen, que va a ser el qué, la singularidad, el momento de singularidad, lo que se llama singularidad tecnológica. ¿Qué es la singularidad tecnológica? Cualquiera que haya hablado con uno de esos aparatos informáticos que ahora te cogen las llamadas cuando llamas a una compañía, a una empresa porque algo va mal, se habrá dado cuenta de que ese aparato tecnológico es tonto perdido. No le he entendido bien, precise con más claridad. Claro, tú dices, este tío es tonto, por Dios que me pongan con un operador. Esto nos ha pasado a todos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, que vamos a poner aquí IA, la inteligencia artificial, todavía no es como la humana. Es tonta, para entendernos. Los ordenadores son bastante idiotas. De hecho, solo admiten sí o no, lo cual es un poco idiota. Y son bastante tontos.
¿Qué es la singularidad tecnológica? Sería el momento en el cual, debido al desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial alcance y supere la inteligencia humana. Es decir, el momento en el cual, para poner el ejemplo más simple, el test de Turing, el momento en el cual yo llamo porque me va mal el wifi, porque me va mal internet, porque la caldera no me funciona, ya las contaré yo ese un día, por lo que sea, yo llamo al operador, a la compañía, y estoy hablando en realidad con una máquina, pero yo soy incapaz de decir que eso es una máquina. No soy capaz de distinguir la inteligencia artificial de la inteligencia del ser humano, la alcance. Y en segundo punto, la supere. Cuando yo llame y diga, no quiero hablar con un operador, por favor, póngame con una máquina. No sé si en este ejemplo de la vida cotidiana se entiende lo que sería la singularidad tecnológica. Pues sería el momento en el cual la inteligencia artificial alcance y supere esto. Así pues, ya tenemos lo que es el transhumanismo. Muy rápido, ¿qué sería? Un movimiento humanista, ¿por qué? Porque busca la mejora de la especie humana y la creación de una nueva especie transhumana, es decir, más allá de la humana, a través de nuevas tecnologías, fundamentalmente la cibernética y la biotecnología, y lo hace de una forma filosófica. ¿Por qué? Porque considera que es una obligación moral, que eso desarrolla la libertad y que el humano no se puede constreñir a lo biológico. Esas son las tres fuentes fundamentales, hay otras lógicamente, del movimiento transhumanista. ¿Y en qué aspectos? En tres también fundamentalmente: la longevidad, la inteligencia y el bienestar, para conseguir la felicidad. Ya tenemos el movimiento transhumanista. Y ahora, ¿qué sería la crítica? ¿Cuáles serían las críticas fundamentales? Ahora yo cambio. Si yo hasta ahora he defendido el movimiento transhumanista, yo ahora, como me toca decir las críticas, yo voy a ser contrario al movimiento transhumanista, independientemente de lo que yo opine, que en estos vídeos no le importa a nadie realmente lo que yo opino, porque son vídeos divulgativos. Y yo creo que es mejor no estar metiendo opiniones personales en vídeos divulgativos. Vamos allá. Pues hay tres cuestiones que se hacen crítica de esto, tres cuestiones fundamentales. Puede haber muchísimas más críticas. Ya les digo que sobre esto hay grandes estudiosos. Por ejemplo, en España está Antonio Dieguez, que ha publicado hace poco, recientemente, un libro sobre ese tema, muy interesante, que es un gran estudioso de este tema. Lo digo por si lo quieren ustedes buscar por ahí. Antonio Dieguez es una persona que estudia muy bien esto y que lo explica muy bien y lo desarrolla muy bien todo el problema. Vamos a las críticas. Las críticas son, primero, la viabilidad. Primera crítica, todo esto es ciencia ficción. Primera crítica, todo esto es ciencia ficción. Especialmente te dicen, los que saben, todo lo que tenga que ver con la cibernética. Es decir, la mente humana no funciona como un ordenador. Son dos realidades distintas. Si bien el ordenador en psicología, lo que serían las corrientes que explican, por ejemplo, la memoria, ¿no?, que se explica con un esquema estructural funcional, pues lo de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Bueno, si bien los ordenadores nos pueden servir como modelos explicativos, no debemos confundir un modelo explicativo con que la cosa sea así realmente. Así que la viabilidad no es real. Es imposible decir que esto vaya a ocurrir en algún momento. Desde luego, no en un futuro próximo. Ni la cibernética ni la biotecnología, aunque los que saben te dicen que probablemente el camino esté más cercano a la biotecnología que a la cibernética. Primer punto, la escasa viabilidad. Segundo punto, que es muy importante. Yo creo que es el más filosófico, si se quiere. El problema de la identidad, que muchos habrán estado pensando mientras veían esto, la identidad. Es decir, el problema de la deshumanización. ¿Cuál es este problema? Vamos a verlo. La pregunta es, ¿qué es un ser humano? Claro, si un ser humano es
su cerebro y las conexiones de su cerebro, y yo consigo, vamos a imaginar que quito la viabilidad, no la escasa viabilidad, la quito, digo, no, ahora no me importa, vamos a imaginar que lo consigo, y lo pongo en un ordenador, realmente, cuidado, este soy yo. ¿Yo soy solo el contenido de mi mente? ¿O soy algo más? Claro, porque si yo soy solo el contenido de mi mente, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando una teoría antropológica, el ser humano es X. Me da igual continuamente que cualquier otra cosa. Y aquí lo que te dicen es, no, es que hay un problema con la identidad humana. La identidad personal, la esencia de lo humano, va más allá de lo que creen los transhumanistas. Vamos a poner otro ejemplo del contenido filosófico. Heidegger, que se podrá estar de acuerdo o no con él, pero es un autor fundamental y relevante en el siglo XX, un autor fundamental y relevante del cual haremos una serie de vídeos, esperemos que en breve. Heidegger señalaba que una de las características del Dasein, del ser humano, para entendernos, vamos a llamarle ser humano para no complicar las cosas, es la temporalidad. Es decir, vivir en el tiempo, vivir con el tiempo. No solo vivir sumergido en el tiempo externo, sino vivir con el tiempo. Y ser, dice él, un ser para la muerte. Es decir, la conciencia de que soy un ser para la muerte me hace único. Lo que yo soy realmente es un ser para la muerte. Explicaremos esto en Heidegger, pero ¿qué importancia tiene aquí? Que la esencia humana va más allá de la mera condición, digamos, cerebral. La muerte me da sentido. Si yo elimino la muerte, vamos a imaginar, dejaría de ser sentido. ¿Qué es lo que hago? Deshumanizo. Hay una serie estupenda, ya lo digo, aprovecho, ¿no? Esto es lo de, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues hay una serie estupenda que se llama The Good Place, el buen lugar, que creo que está en la plataforma Netflix, pero bueno, la pueden ustedes encontrar probablemente en otras plataformas, no lo sé, que yo se la recomiendo porque es buenísima y trata este problema. Es una serie además de humor, dura 20 minutos cada capítulo, divertidísima, graciosísima y muy interesante. Además se citan un montón de filósofos, yo se la recomiendo, es una serie estupenda. Pues, ¿qué ocurre? ¿Qué nos dice Heidegger? Oiga, deshumanización. ¿Qué diríamos? Deshumanización. ¿Por qué? Porque la esencia del humano va más allá de ¿qué? De estos aspectos. Somos más que eso, ¿no? Esto no solo diría Heidegger, cuidado, también lo diría Kant, por ejemplo. La dignidad humana está por encima de el sujeto nouménico. Hay una serie de vídeos sobre Kant, si quieren reviseros en la crítica de la razón práctica. El sujeto nouménico no es el sujeto fenoménico. Yo soy yo como sujeto nouménico en Kant. Claro, entonces habría todo un problema. Y 3, lo que podríamos llamar el problema político, el problema sociopolítico. Lo vamos a poner como político. ¿Cuál es el problema político? El problema político es muy simple. Muy bien, sí. Vamos a imaginar que todo esto se produce. ¿Pero para quiénes? Claro, para un determinado sector elitista de la sociedad, una casta que de pronto se transforma en inmortal, mientras el resto de la gente sigue siendo mortal. Por ejemplo, ¿para quiénes se produce esto? ¿Cuál es el problema? El problema político es el problema de la discriminación. Claro. ¿Esto para quién? ¿Esto para cuántos? Esto, muy bien. Vamos a imaginar que se puede hacer. Vamos a negar que no sea viable. Vamos a quitar la identidad. Vamos a irnos a lo político. ¿Quién se puede permitir esto? En 50, en 100 años. Una casta. No ya solamente un modelo social, o sea, ya no solamente sería para entendernos el mundo desarrollado, sino dentro de ese mundo desarrollado una casta. Y además, ¿qué ocurriría? Un problema de discriminación, por ejemplo, en la división genética. Hay una película que también les recomiendo, que se llama Gattaca, que es una película que trata este tema, ¿no? Este problema de la división genética.
Yo manipulo los genes de una casta, consigo una perfección genética y a partir de ahí, esa casta, pum, 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 con una superioridad convertida en nueva especie, gobierna sobre la subespecie, igual que nosotros nos sentimos con la capacidad de gobernar sobre, por ejemplo, el resto de los animales. Así que sería un problema político, sería un problema de viabilidad, de identidad y un problema político. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión de estas críticas son que ¿quién sobrevive? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Del ser humano? ¿Del hombre? ¿O de la máquina? ¿Quién sobrevive? ¿El hombre o la máquina? Es decir, en este ejemplo, ¿quién sería este yo? ¿Yo o una máquina? En este ejemplo, ¿quién sería este yo? ¿Yo o ya no soy yo, soy un producto artificial, soy una máquina? Es la crítica que se les hace, es a nivel filosófico, deshumanización. Concluimos, como siempre, vamos a concluir con un resumen muy rápido para que ya todo el mundo lo pueda comprender, y lamentamos que haya sido tan largo este vídeo y haya sido pues con tanto ejemplo, pero creo que es interesante comprender esta teoría porque ya digo, está muy de moda. Empezamos. ¿Qué era el transhumanismo? El transhumanismo es una teoría filosófica. Primer punto, lo vamos a poner aquí. Es una teoría filosófica, es filosofía, que nadie se equivoque. ¿Vale? Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es filosofía. Heidegger nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es filosofía. Marx nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es filosofía. Es filosofía. Primer punto. La teoría queer nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es filosofía. ¿Qué es lo que defiende? Defiende el mejoramiento de la especie humana hasta constituirla como una nueva especie. Por lo tanto, es un movimiento futurista y humanista. ¿Cómo se va a conseguir esa nueva especie? Es decir, ¿cómo se va a conseguir ese mejoramiento? No es la medicina, ya es algo más, es la construcción de un nuevo sujeto, de un nuevo ser humano, a través fundamentalmente de la biogenética y la biotecnología. ¿Y para qué? Fundamentalmente para aumentar la longevidad hasta llegar a la inmortalidad, la inteligencia y el bienestar. ¿Cómo? Aspecto muy importante, además, la singularidad tecnológica, cuando la inteligencia artificial alcance o supere a la inteligencia humana. ¿Qué pretenden los transhumanistas? Esa nueva especie transhumana, por eso se llaman transhumanistas, lo que está detrás del humano, ¿no? Pues sería una nueva especie donde ya no hay seres humanos, sino que habría o fibor, aplicaciones tecnológicas informáticas en el cuerpo humano, o bien seres modificados genéticamente como una nueva especie. ¿Cuáles son las críticas más frecuentes, las críticas fundamentales? La primera, tecnológica, la viabilidad de todo esto. Esto es ciencia ficción. Cuando yo era niño me acuerdo las series más futuristas, bueno, había una que se llamaba Espacio 1999, que a lo mejor algunos de los que están viendo el vídeo se acuerdan, y había bases en la Luna y había naves espaciales gigantescas. No hemos llegado a eso. Pues te están diciendo, y todas las series pasaban en el 2020, bueno, el 2020, 2014, 2001, acuérdense de la película, ¿no? Iba a ser, wow, una cosa espectacular. Pues nada, que estamos igual, ¿no? Hombre, no estamos igual, pero los coches no vuelan, que era lo que nos interesaba. Pues la escasa viabilidad. 2, crítica filosófica. Así que tenemos una tecnológica, una filosófica, el problema de la identidad humana, la deshumanización. Y 3, crítica tecnológica, viabilidad, crítica filosófica, deshumanización, crítica política, el problema de la discriminación. ¿Quiénes se van a aprovechar de esto? Pues, como siempre, ha sido un placer. Esperamos que este vídeo les haya servido a ustedes y les haya sido útiles, les sea para algo, incluso para superar su condición humana e ir más allá, hasta el infinito y más allá, como diría el gran Buzz Lightyear. Y en próximos vídeos seguiremos tratando autores clásicos, autores contemporáneos y seguiremos tratando también corrientes actuales de filosofía. Muchas gracias por su atención
y en próximos vídeos nos seguiremos viendo en próximos vídeos más. Gracias.